todos. Yo creo que no hay que presentar, pues a mí, Juan Carlos González me dice que debo presentar el RCM, pero el doctor Álvaro Quintero no hay que presentarlo, es más viejo aquí que, mejor dicho, que nada. Eh, es el jefe, el coordinador del grupo de trasplante de corazón y pulmón. Bueno, bienvenido. Gracias, Gloria. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de algo que está rompiendo paradigmas en cuanto al tratamiento de la hipercalemia, no solo en insuficiencia cardíaca, también en enfermedad crónica. Y es que esto es una condición que vemos frecuentemente en pacientes que tienen estas dos condiciones que son del día a día de nuestra práctica médica. ¿Sí? Este es nuestro conflicto o mi conflicto de intereses para esta presentación. La agenda propuesta, vamos a iniciar con un caso clínico en el cual tendremos un paciente con dificultades en el manejo del potasio, con enfermedad cardíaca de base. Hablaremos de la importancia rápidamente de la hemostasis del potasio dentro del cuerpo, cómo se manifiesta, sobre todo desde el punto de vista electrocardiográfico, la hipercalemia, cuáles son los pacientes que tienen riesgo de hipercalemia, su frecuencia y los efectos de la misma. Valoremos los beneficios probados de algunos fármacos que como evento adverso pueden producir hipercalemia, el impacto de la misma en las terapias, del tratamiento de la misma en las terapias actuales y su enfoque en el servicio de urgencias. Vamos a ver cómo funciona la nueva molécula y sus efectos benéficos y cerraremos con el caso clínico en el cual mostraremos los beneficios y la importancia del manejo de la hipercalemia. Empecemos entonces con el caso clínico. Esto es un hombre de 74 años, tuvo un infarto sin elevación del segmento ST hace 5 años, es diabético, con 6 años del diagnóstico, es hipertenso hace 10 años. Como consecuencia del infarto, quedó con alteraciones segmentales contráctiles y una fracción de eyección del 38%. Y en la valoración clínica para clínica encontramos lo siguiente. Tiene un índice de masa corporal de 24, una presión arterial de 165, la frecuencia cardíaca es normal de 74. Mucha atención a esto. No tiene irritación yugular, no tiene crépitos, no tiene ascitis, no tiene megalias ni edemas y no ha sido hospitalizado últimamente. Es decir, no es un paciente con hipervolemia. Y esto es de suma importancia porque en pacientes con insuficiencia cardíaca muy común vemos que son pacientes que así no tengan signos de hipervolemia, los dejamos con un diurético de asa como si fuese un medicamento que impactara en cuanto a desenlaces benéficos en la condición. Tiene una tasa de filtración glomerular de 42, es decir, tiene compromiso en la función renal, una microalbuminuria que para el valor de referencia es negativa, una glicada de 6.8 y se presenta con un potasio sérico de 6.1. Dentro de los fármacos que el paciente consume está metformina, mastagliptina para su diabetes, toma atorvastatina, aspirina, bisoprolol, sacubitril, valsartán, furosemida y esplentractona media tableta. El paciente 2 meses antes había presentado en la consulta externa, porque no ha sido hospitalizado últimamente, con una suplencia de potasio ante un valor bajo que se había documentado en sus exámenes. ¿Qué hacemos con este paciente y su terapia farmacológica? Adicionamos un SGLT2, tiene una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin duda alguna obtiene el beneficio de la misma. Ajustamos la furosemida, probablemente también, pues hacía énfasis en que es un paciente que no ha tenido signos de hipervolemia ni hospitalizaciones por descompensación. Aumentamos la dosis de espironolactona, probablemente también. Recuerden que los estudios en insuficiencia cardíaca proponen que los pacientes o los fármacos que han demostrado beneficio en el manejo de la insuficiencia cardíaca deben usarse a la dosis máxima tolerada por el paciente, teniendo en cuenta que tenía hipercalemia. ¿Cómo se comporta el potasio en el cuerpo? Tenemos más o menos 50 equivalentes por kilo de peso, es decir, una persona de 70 kilos promedio tiene más o menos 3.500 equivalentes de potasio en el cuerpo. El potasio en el 98% de los casos se encuentra dentro de las células y en algunos casos, sobre todo condiciones patológicas, puede ir al torrente circulatorio. El 90% del consumo del potasio se excreta por el riñón. Y la Sociedad Norteamericana de Nutrición estima que un ser humano debe consumir más o menos 4.700 miligramos de potasio al día.
y resulta que estamos consumiendo más o menos 3.400, 3.500, es decir, nos estamos quedando corticos en el consumo del potasio con las dietas actuales. Y resulta que el potasio, la suplencia de potasio, pero en los alimentos, no como suplementos dietarios, ha demostrado que disminuye la presión arterial, disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye la probabilidad de enfermedad cerebrovascular. Repito, consumido en la ingesta en los alimentos y nos estamos quedando cortos. Y se ha demostrado que hasta 15.000 miligramos de ingesta por 20 días en una persona sana con un riñón normal puede ser manejado sin contratiempos. Es decir, podemos consumir hasta 3 veces la necesidad del potasio y no va a haber problemas si tenemos un riñón indemne. Lo que pasa es que en las condiciones patológicas que mencioné más adelante, usualmente tenemos dificultades para el manejo del potasio, específicamente por disfunción renal. Dentro de los fármacos que afectan este equilibrio del potasio, tenemos obviamente los inhibidores de la ECA, al alterar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, los bloqueadores directos del receptor de angiotensina, tenemos los receptores o bloqueadores del receptor de aldosterona, que también pueden producir hipercalemia, y así otro tipo de moléculas como los inhibidores directos de renina, como algunos medicamentos que alteran la liberación del potasio, como antiinflamatorios esteroideos, betabloqueadores, inmunosupresores, y algunos bloqueadores del canal de sodio, como son la amilorida, el triamtereno, el trimethoprim y la pentamidina. Muchos fármacos entonces pueden afectar la homeostasis del potasio. En otro momento. Sal, ¿tienes señalador ahí? Que no encuentro el mío. ¿Señalador tienes? Bueno, ¿cómo se manifiesta la hipercalemia? Realmente los signos clínicos no son muy floridos, pero sí tenemos una herramienta bastante útil, que es el electrocardiograma, en donde de acuerdo al valor del potasio, gracias, tendremos la primera manifestación, que son las ondas tepicudas. Aproximadamente el 65-70% de los pacientes con hipercalemia desarrollan ondas tepicudas. Tendremos prolongación del intervalo PR. Lo que hace el potasio o la hipercalemia es aumentar el tiempo de latencia de las células y por lo tanto tenemos prolongación del intervalo PR, ampliación del intervalo QRS en fases más avanzadas, depresión del segmento ST, tal como se ve acá, y finalmente se apaga el nodo sinusal, desaparece la onda P. Y eso a veces tiende a confundir con bloqueos auriculoventriculares, que es el diagnóstico diferencial más común cuando tenemos un paro sinusal. Y el patrón de onda sinusal que está indicando que el paciente está a punto de la fibrilación ventricular y de la sistolia con valores de potasio usualmente por encima de 8.5 o 9 milimoles por litro. Aquí vemos unas ondas tepicudas, ¿sí? Vemos que empieza a prolongarse el PR y este es el patrón que describe sinusoidal como un signo ominoso de que el paciente está a punto de morir por la hipercalemia. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de hipercalemia? Pues naturalmente el paciente con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, 40 o 50% de los pacientes con enfermedad renal y que se benefician en algunos casos, sobre todo cuando hay función renal residual del uso de inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pueden desarrollar hipercalemia. Los pacientes en hemodiálisis, ¿sí? No es raro ver pacientes que nos remiten con enfermedad renal crónica y que a pesar de hemodiálisis tienen hipercalemia. En muchos casos puede haber un fenómeno de subdiálisis, pero en otros casos el paciente puede desarrollar hipercalemia a pesar de una diálisis, digamos que certera y adecuada. El paciente con insuficiencia cardíaca, nuestro paciente del día a día, son pacientes que hasta en un 40% de los casos pueden desarrollar hipercalemia grave. Y si vamos al armamentario terapéutico de la insuficiencia cardíaca, pues tenemos IECAS, tenemos ARA2, tenemos ARNIS, tenemos antagonistas receptores de mineralocorticoide, todos benéficos para la insuficiencia cardíaca, pero que como evento adverso pueden estar asociados con hipercalemia. Los pacientes diabéticos por sí solos, así no tengan enfermedad renal crónica, hasta un 17% de los pacientes pueden hacer hipercalemia. Y esto es porque estos pacientes diabéticos, aunque no tengan enfermedad renal crónica, pueden hacer un hipoaldosteronismo hiporreninémico, que es una causa frecuente de hipercalemia. El paciente con hipertensión resistente, recuerden que cuando uno ve las guías de hipertensión y le hacen la recomendación del manejo de la
de la presión arterial, cuando tenemos definición de hipertensión resistente, la primera alternativa terapéutica es el antagonista del receptor mineralocorticoide, el cual está asociado con hipercalemia. Y los pacientes o la población general, en 2 o 3% de los casos, puede haber hipercalemia. ¿Y qué pasa cuando un paciente con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca tiene un episodio de hipercalemia? Pues que la misma se hace recurrente. Aquí, en este un registro noruego, en donde 157.000 pacientes con enfermedad renal crónica fueron seguidos a un año y evaluaron qué porcentaje desarrollaban hipercalemia. La cuarta parte de ellos, de estos 157.000 pacientes, tuvieron hipercalemia, un primer evento. Pero resulta que estos pacientes a los 7 meses, de estos 43.000 o el 27%, el 43%, casi la mitad, a 7 meses vuelven a ser hipercalemia. Y de este restante de población, el 57% a 6 meses vuelven y hacen hipercalemia. Sin desconocer que a los 15 meses el 64% ha tenido un episodio recurrente de hipercalemia. Es decir, el paciente que hace hipercalemia por primera vez es un paciente que va a tener altísimo riesgo de seguir desarrollándola, probablemente porque su condición clínica no va a cambiar, salvo que de pronto tenga enfermedad renal crónica terminal y que se le indique hemodiálisis. ¿Y qué pasa en pacientes con insuficiencia cardíaca? En el mismo registro noruego de 32.000 pacientes, el 40% de ellos hicieron hipercalemia a 6 meses. A los 5 meses de estos que hicieron hipercalemia inicialmente, casi la mitad, el 43%, volvieron a tener un episodio recurrente de hipercalemia y de esta manera, a 12 meses, el 60% de aquellos pacientes que hicieron hipercalemia por primera vez vuelven y tienen la condición. ¿Qué pasa cuando un paciente hace hipercalemia? Pues tenemos aquí en esta curva los pacientes, en esta curva en U, los pacientes que tienen valores normales de potasio, en donde se evalúa la mortalidad y vemos que la mortalidad es muy inferior a si el paciente desarrolla hipocalemia, que también está asociado con mortalidad, pero lo que más mata es la hipercalemia. Este es un grupo de control, pero miren que si el paciente es diabético, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o si el paciente tiene enfermedad renal crónica, tendrá mayor riesgo de muerte cuando desarrolla hipercalemia, específicamente por encima de 7 milimoles por litro. Pero si al paciente se le juntan las 3 condiciones, que no es raro, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y diabetes mellitus, la probabilidad de muerte será 4 veces superior cuando se compara con el grupo control. Cuando el paciente hace hipercalemia, los episodios, repito y lo acabamos de ver, son recurrentes y este paciente al corto plazo de 2 años tiene 7.7 veces más riesgo de muerte asociado a la discalemia. Y miren que de acuerdo al valor del potasio, si la hipercalemia es leve, moderada o severa, la probabilidad de recurrencia a 30 días es altísima. Si el paciente hace hipercalemia severa por encima de 6 milimoles por litro, la probabilidad de que vuelva a hacer hipercalemia a 30 días es del 32%, a 6 meses es del 40% y al año también del 40%. Esto es lo que tenemos en cuanto a evidencia, en cuanto a los efectos benéficos tanto en enfermedad renal crónica como en insuficiencia cardíaca de aquellos fármacos que modulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para los IECAS tenemos el estudio IPRI, en donde el benacepril demostró disminución del deterioro renal cuando se comparó y disminución de necesidad de diálisis cuando se comparó con placebo. El Innovation Renal, cuando evaluó telmisartán y el renal losartán, también demostró que las dosis mayores de estos fármacos eran benéficos en la reducción de la progresión de la enfermedad renal en pacientes con la condición. Y estudios más actuales con antagonistas del receptor mineralocorticoide son fármacos que probablemente van a ser muy usados en los próximos años en el manejo tanto de la enfermedad renal crónica como en la insuficiencia cardíaca, pero no están desprovistos del riesgo de hipercalemia, incluso más que los antagonistas del receptor mineralocorticoide antiguos. ¿Qué pasa en insuficiencia cardíaca? Tenemos mucha evidencia, tenemos evidencia con enalapril, en donde las dosis más altas del IECA que sean toleradas por el paciente disminuyen la probabilidad de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca. Tenemos estudios con ARA2 en donde el losartán también a las dosis más altas beneficia los desenlaces negativos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y el RAISE y el énfasis que estudió la espironolactona dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca y el eplerenone demostró que dosis mayores por encima de 25 o 50 miligramos al día
tienden a disminuir los desenlaces adversos en insuficiencia cardíaca, que son básicamente necesidad de hospitalización y muerte por falla cardíaca. Finalmente, el estudio con el ARNI, con el sacubitril/valsartán, también demostró que las dosis más altas toleradas del fármaco están asociadas con disminución en la probabilidad de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca. Repito, todos estos estudios que mostraron beneficios en enfermedad renal crónica y insuficiencia cardíaca no están desprovistos del riesgo de hipercalemia. Cuando se comparó IECA a altas versus bajas dosis, pues naturalmente el paciente en altas dosis tiene mayor riesgo de hipercalemia, en este caso lisinopril. Cuando comparamos el ARNI contra el IECA, miren que con el ARNI se hay una probabilidad menor de riesgo de hipercalemia cuando se compara con el IECA, pero la incidencia de hipercalemia no es despreciable con estos fármacos. Cuando comparamos el enalapril, miren que cuando se comparó IECA solo, inhibidor directo de renina, frente a la combinación produjo mucho más hipercalemia. Por fortuna esto no fue aprobado. La combinación de inhibidor directo de renina con IECA no está aprobada precisamente por el mayor riesgo de hipercalemia, sin demostrar que la combinación ofrezca mayores beneficios en pacientes con enfermedad renal o con insuficiencia cardíaca. Y el estudio RAISE, miren, cuando comparó espironolactona contra placebo, miren que la probabilidad de hipercalemia leve a severa es mucho mayor en el brazo que utiliza la espironolactona. En enfermedad renal crónica sucede exactamente lo mismo. A mayores dosis del IECA, a mayores dosis o a la exposición con antagonista de receptor de mineralocorticoide, la probabilidad de hipercalemia es mucho mayor. ¿Qué pasa entonces con esta hipercalemia? Que nos limita el uso del fármaco o nos limita la probabilidad de titular los medicamentos para ofrecer mayor beneficio en los pacientes con enfermedad renal o con falla cardíaca. Estos son dos estudios, estos son daneses, en donde evaluaron en qué porcentaje de pacientes, una vez se le inicia la terapia farmacológica, bien sea para enfermedad renal o para falla cardíaca, se lograron las dosis sugeridas por las guías, es decir, las dosis más altas. Miren que en enfermedad renal crónica apenas el 36% de los pacientes alcanza la dosis tope de IECA, de ARA2 apenas un 3% logran la dosis tope, hablando de enfermedad renal crónica, y antagonista de receptor de mineralocorticoide apenas un 36% de los pacientes alcanzan las dosis máximas. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, apenas un 15% de los pacientes alcanza la dosis tope de los IECAS, un 10% las dosis de la ARA2, un 30% las dosis topes del ARNI, en donde se obtienen los mayores beneficios, y un 60% logra la dosis máxima del antagonista receptor de mineralocorticoide. ¿Y por qué no logramos esas dosis topes? ¿O por qué incluso a veces no los usamos? Pues esto es un registro europeo, 4 países, 12.400 pacientes, donde se evaluó en qué porcentaje de pacientes se usaba la terapia farmacológica y en qué porcentaje de los mismos no se usaba, bien sea por contraindicación o porque no era tolerado. Mire que naturalmente la enfermedad renal crónica es la principal causa de contraindicación, pero miren cómo la hipercalemia casi en un 10% de los pacientes fue la razón por la cual no estaba contraindicado el medicamento. Y cuando hablamos de intolerancia, miren ustedes que la hipercalemia también aparece como en un porcentaje importante. 5% de los pacientes no pudieron o no toleraron el fármaco por la presencia de hipercalemia. Si sumamos 9% más 5%, un 14% de los pacientes con insuficiencia cardíaca no pueden o se contraindican o no toleran el antagonista del receptor de mineralocorticoide, el IECA o el ARA2, debido a hipercalemia. Entonces estamos privando a estos pacientes del beneficio que ofrece esta molécula en cuanto a desenlaces muy duros en falla cardíaca, como son hospitalización y muerte. Igualmente, la razón de no uso de medicamentos, en un 33% de todo este registro poblacional no se pudo usar el antagonista del receptor de mineralocorticoide, y la principal razón en este caso fue en cuanto a contraindicación hipercalemia, y en cuanto a no tolerancia también la hipercalemia. Entonces, tenemos ya alternativa de modular esta situación para no privar al paciente con falla cardíaca de los beneficios de esta molécula. Tenemos entonces aquí, en esta balanza, de los beneficios de los fármacos como IECA, ARA2, antagonista del receptor de mineralocorticoide y ARNI contra el riesgo de hipercalemia. Los indicamos y asumimos las complicaciones asociadas, lo suspendemos o reducimos la dosis. Está plenamente demostrado que la suspensión o reducción de dosis de fármacos para el manejo de la insuficiencia cardíaca está asociado con mayor riesgo
de hospitalización y de muerte, incluso con una mayor necesidad de gastos en recursos en salud. Miren cómo en urgencias, cuando se presenta un paciente con hipercalemia, estos son datos del 2014 en los Estados Unidos, 76.000 pacientes fueron admitidos por hipercalemia en los servicios de urgencias, el 46% de ellos debieron ser hospitalizados, naturalmente incrementando los gastos del sistema de salud, el 53% de los pacientes fueron dados de alta del servicio de urgencias, pero los costos para este año en tratamiento de hipercalemia en Estados Unidos ascendieron a 821 millones de dólares, con un promedio de estancia hospitalaria de 3.3 días. Esto es un estudio colombiano muy reciente de la Fundación Valle de Lili, en donde evaluaron 494 pacientes que se presentaron al servicio de urgencias con hipercalemia. Leve, con un potasio por debajo de 5.5, moderado con un potasio entre 5.6 y 6.5 y grave con un potasio por encima de 6.5. Aquí están las características de los pacientes, pero en forma importante, estos autores en forma retrospectiva identificaron que la mortalidad por hipercalemia en los casos en que fue leve fue del 15%, en moderada 11% y en grave 10%. Parece paradójico, se murieron menos los pacientes que tuvieron hipercalemia grave. Ellos explican dos razones, pero son, digamos, exploratorias. Uno es que los pacientes que tuvieron hipercalemia leve fueron de más edad y tuvieron más morbilidad, y que los pacientes, la segunda razón es que los pacientes con hipercalemia grave no hicieron muchas manifestaciones electrocardiográficas y probablemente el tratamiento llegó en forma más tardía. Si uno se hospitaliza una vez por hipercalemia a un paciente, la probabilidad de rehospitalizarse en el escenario de enfermedad renal crónica a 6 meses es 3.8 veces mayor, y cuando estamos ante hipercalemia por insuficiencia cardíaca, la probabilidad de rehospitalizarse a 6 meses es casi de 3 veces por la misma razón. Eventos posteriores al alta después de la atención en el servicio de urgencias, 32% de los pacientes, ¿sí?, hacen hipercalemia nuevamente a los 30 días después del primer evento, cuando la hipercalemia es severa. 38% lo hacen cuando o se repite el episodio de hipercalemia a 60 y a 90 días. Es decir, cuando uno tiene un paciente con hipercalemia, tiene que abrir el ojo porque la tercera parte de los pacientes volverán a hacer hipercalemia en los siguientes 30 días. Y estas son las estrategias actuales que tenemos para el manejo de la hipercalemia. Tenemos el uso de calcio intravenoso. Eso es para salvar el corazón. Eso estabiliza la membrana miocárdica. Tiene sus ventajas. Naturalmente, protege de alguna manera el corazón ante la probabilidad de bradiarritmias o de taquiofibrilación ventricular, pero tiene sus limitaciones sobre todo en cuanto al tiempo de acción. Insulina más glucosa es la terapia más usada en el servicio de urgencias cuando tenemos un paciente con hipercalemia. Redistribuye el potasio, pero no baja el potasio corporal, y la dificultad es que tiene un efecto de rebote. Muy pronto, a las 2 o 3 horas, ya nuevamente el potasio puede estar incrementado. Bicarbonato de sodio, cuando la acidosis metabólica sea la causa de la hipercalemia. El agonista beta-adrenérgico, que es un fármaco menos potente para el manejo de la hipercalemia. Y tenemos, digamos, las dos modalidades, que son la diálisis, pero ustedes saben lo que implica una diálisis. Un paciente que no tenga diálisis, que no tenga un catéter, habrá que invadirlo con las potenciales complicaciones de un catéter y naturalmente los costos asociados con una terapia dialítica para la eliminación del potasio. Lo mismo sucede con las resinas de intercambio. También eliminan potasio, pero tienen sus dificultades, como veremos a continuación. Esto es lo que se usa más comúnmente cuando un paciente, como terapia farmacológica, como alternativas terapéuticas, cuando un paciente se presenta con hipercalemia. Lo más común en el 65% de los casos es la insulina más glucosa. En la mitad de los casos es el calcio intravenoso para estabilizar la membrana miocárdica, el agonista beta-2 inhalado en un 33%, las resinas de intercambio catónico en un 30%, bicarbonato y diálisis y diuréticos intravenosos en porcentajes menores. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando usamos insulina más glucosa? La tenemos que usar si el paciente está con hipercalemia y tiene alguna manifestación de tipo cardíaco. Es cierto que el potasio baja rápidamente, a los 30 minutos a la hora ya ha bajado más o menos un 40%, sin embargo vemos a las 2, 3 y hasta las 6 horas un rebote en el valor del potasio con los riesgos que esto tiene. ¿Qué tenemos en cuanto a evidencia de resinas de intercambio catiónico?
Tenemos dos, que son el poliestireno sulfato de calcio y el poliestireno sulfato de sodio. En cuanto al sulfato de sodio, el estudio es de 2015 cuando se comparó con placebo de pacientes con hipercalemia. Fue un estudio doble ciego aleatorizado, pero miren, 33 pacientes, o sea, eso no tiene el poder para definir si una molécula es efectiva en determinado tratamiento o no. Eran pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Se logró bajar el potasio en forma efectiva y el estudio duró apenas durante 7 días. ¿Qué pasó con el sulfato poliestireno cálcico? El estudio es del 2014, ¿sí? También fue un estudio simple, ciego, aleatorizado, 97 pacientes con enfermedad renal crónica con un potasio por encima de 5.2. El estudio se extendió solo a 3 días y esta es la evidencia que tenemos del uso de resinas para el manejo de la hipercalemia, que siguen siendo, digamos, una alternativa. ¿Cómo transformamos entonces el manejo de la hipercalemia en urgencias? Pues tenemos 3 puntos claves. Las estrategias actuales son limitadas, digamos, lo más efectivo son la diálisis y las sales de intercambio catónico sin mayor nivel de evidencia. La insulina más glucosa es efectiva, pero genera un fenómeno de rebote a partir de las 2 horas de su uso. Y los datos del mundo real también revelan que cuando se combinan terapias, tampoco logran de forma efectiva bajar el potasio. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos alternativas nuevas para el manejo de la hipercalemia. Aquí le presentamos el ciclosilicato de sodio y circonio, comercialmente conocido como Lokelma, el cual en forma muy rápida, porque actúa en el intestino delgado, empieza a bajar los niveles de potasio. Y también baja los niveles de potasio con su acción en el intestino grueso. Miremos cómo cuando un paciente se presenta con hipercalemia, este estudio publicado en el 2014, el nivel sérico de potasio estuvo por encima de 5.6 miliequivalentes por litro. Miren que a la hora, una vez empezó a usar la molécula, la reducción del potasio fue de 0.2 miliequivalentes por litro y a las 48 horas ya se había bajado en 1.1 miliequivalentes por litro el nivel de potasio. El 98% de estos pacientes lograron hipercalemia a las 48 horas de haber sido iniciado el producto. Actúa rápidamente, su acción no solo es rápida, miren que a la hora ya tenemos, a las 4 horas ya tenemos casi normalización del potasio, pero el efecto es sostenido durante esas primeras 48 horas, repito, con descensos de 1 miliequivalente por litro a las 48 horas. Cuando un paciente se presenta con 6.5, 6.6 de potasio, bajarle 1.1 milicalentes por hora indica que a las 48 horas probablemente ya estará eucalémico. Otra ventaja, y es que entre más alto esté el potasio sérico en forma basal, miren que las disminuciones que se logran son mayores. Esto en las primeras 48 horas también. Si se presentó con menos de 5.5, baja 0.8. Si se presentó con 6 milicavalentes por litro, baja 1.2. Y si se presentó con más de 6 milicavalentes por litro, la reducción es de 1.5 milicavalentes a las 48 horas. La mayoría de los pacientes logran eucalemia a las 48 horas, como veíamos, pero cuando este estudio se prolonga, miren que aquí ya vamos a 30 días, el 94% de los pacientes mantienen niveles normales de potasio cuando se compara apenas con un 46% con el placebo. Y esto motiva a los trabajadores de la molécula a hacer un estudio más largo, un estudio a 12 meses, en donde se evalúa el efecto del ciclosilicato de sodio y circonio con una fase de corrección en forma aguda en los primeros 3 días. Tomaron 751 pacientes a quienes se les dio 3 veces al día 10 gramos de la molécula. Evaluaron ya en terapia en fase de mantenimiento a dosis ya inferiores, 5 gramos diarios o 5 gramos interdiarios, de acuerdo a cómo fueran determinando el valor del potasio, o incluso se subió la dosis a 10 gramos cada día si el potasio persistía alto. ¿Y qué encontraron los autores? Que en estos 751 pacientes no hubo restricciones en cuanto a dieta, no hubo restricciones en cuanto al uso de medicamentos que modularon el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante para quienes manejamos pacientes con insuficiencia cardíaca, y el 99% de los pacientes al año lograron potasio normal dando la molécula y los otros medicamentos para su condición. Pero lo más importante, 74% en la última parte, 74% de los pacientes continuaron sus medicamentos moduladores de la enfermedad, es decir, IECA, SARA2, antagonista retorno del corticoide, ARNIS,
13% de los pacientes lograron incrementar las dosis del fármaco y apenas 11% tuvieron que descontinuar. Hubo eventos adversos en 22% de los casos y apenas una muerte en el seguimiento de esta cohorte de 751 pacientes. Es decir, esta molécula no solo sirve en forma aguda para el ataque de la hipercalemia desde urgencias, sino que en forma crónica también nos aportará para permitir el manejo de otras terapias en pacientes con la indicación, como es la enfermedad renal crónica o como la insuficiencia cardíaca. Retornemos al caso clínico en la fase final y les pregunto, aunque aquí está identificado, ¿cuáles son los factores de riesgo para hipercalemia de este paciente? Pues ya sabemos que es un paciente con cardiopatía isquémica, con 38% de fracción de eyección. Sus factores de riesgo para hipercalemia son la diabetes, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, una tasa de filtración pulmonar por debajo de 42 mililitros minuto. Pero también recibe fármacos que pueden inducir hipercalemia, como es el ARNI en este caso, sacubitril valsartán, y la espironolactona, que no estaba a una dosis tope o recomendada para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y este paciente, a quien alguna vez le recomendaron suplencia de potasio, con todos esos factores de riesgo, a nadie se le ocurrió, o al médico que se le ordenó, suspenderlo, porque ya incluso se había presentado con hipercalemia de 6.1. Ya veíamos esto, la evidencia no es muy sólida en cuanto a las alternativas que hasta hace poco teníamos, o únicas alternativas para el manejo oral farmacológico de la hipercalemia. Esto es un seguimiento, esto es en Suecia, en donde se tomaron 19.530 pacientes con enfermedad renal crónica, algunos de ellos en diálisis. Por hipercalemia persistente, a 3.690 les iniciaron sales de resina o de intercambio catiónico y tuvieron 5% de ellos, es decir, 202 pacientes, eventos adversos gastrointestinales e incluso ruptura del colon. En la mayoría, este fue el principal efecto adverso mayor. Y 31% de ellos desarrollaron eventos adversos gastrointestinales leves. Miren que aún cuando se ajustó la dosis, o sea, estaba la dosis recomendada por el productor de la molécula, pero incluso cuando se ajustó la dosis, cuando se dio una dosis más baja, los pacientes seguían teniendo eventos adversos gastrointestinales. Tenemos entonces la molécula que les estoy presentando con una acción rápida, ya lo veíamos a la hora, ya ahí empieza a notarse un descenso en el potasio sérico, con un efecto sostenido y sin rebote inicial, como los otros fármacos que usamos para el manejo de la hipercalemia, con el efecto de que a mayor el potasio sérico con el que se presenta el paciente, mayor es el efecto reductor, y que es una terapia que se sostiene en el tiempo a 30 días, y miren que cuando hacemos terapias a largo plazo, al año logramos la eucalemia en la gran mayoría de los pacientes. En este paciente del caso clínico, entonces, obviamente se adicionó un ISGLT2. Los ISGLT2 también están asociados con disminución del potasio. El efecto no es muy notorio, pero sí se ha demostrado en los estudios que puede reducir 0.2 o 0.3 miliquelonitres por litro el potasio sérico. O sea, además de los efectos benéficos del inhibidor de SGLT2 en falla cardíaca, y que aún no sabemos bien cuáles son los mecanismos por los cuales ofrecen ese beneficio de falla cardíaca, pues también al menos no tiene un efecto hipercalémico, sino que tiene un efecto discreto en la reducción del potasio. Se logró aumentar la dosis de espironolactona. Vuelvo a lo mismo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca deben recibir las dosis máximas toleradas porque el efecto benéfico sobre desenlaces como hospitalización y muerte es mayor. Se incrementó la dosis del ARNI, venía con 50 miligramos cada dosis, se le puso 100 miligramos cada 12 horas. Y se le instauró en forma crónica el ciclosilicato de sodio y circonio 5 gramos al día, previo a la corrección de la hipercalemia. Este paciente en el seguimiento durante 12 meses nunca volvió a tener valores de potasio por encima de 5.1 y tampoco valores inferiores a 3.8, es decir, se mantuvo eucalémico. Y recuerden una de las gráficas que les mostré al principio, esa curva en U, la hipocalemia mata y la hipercalemia mata aún más. Entonces estos pacientes es muy importante mantenerlos con un nivel de potasio sérico normal para disminuir probabilidad de muerte, probabilidad de visitas a urgencias y hospitalizaciones. ¿Qué hacemos entonces cuando se presenta un paciente con hipercalemia? Pues estos son los 5 pasos. Primero, proteger el corazón. Ya vamos a ver con qué. Segundo, desplazar el potasio a nivel intracelular, que no esté más en el espacio plasmático. Tercero, eliminar el potasio del organismo. Cuarto, monitorizar el potasio y la glucosa con estos manejos. Y quinto, prevenir la recurrencia. Entonces, de acuerdo a si la hipercalemia es leve, moderada o severa, pues protegeremos el corazón con calcio intravenoso, con bicarbonatos y acidosis metabólica.
o con infusión de glucosa más insulina. El otro paso será eliminar el potasio del organismo a través de moléculas como las que les presento actualmente, como es el psicosilicato de sodio y circonio. La dosis de ataque es de 10 gramos 3 veces al día por 48 a 72 horas. Aquí se muestra claramente, se logra eucalemia en el 98% de los pacientes en forma rápida, y si no es posible remover el potasio con este tipo de fármacos, que es raro, pues habrá que considerar otro tipo de terapias como la terapia dialítica, ¿sí? Para ir terminando, esto es un estudio muy reciente de este año, del 24, en donde se evalúa la costo-efectividad del uso de esta molécula en pacientes con enfermedad renal crónica y con insuficiencia cardíaca. Sopesan la opción de continuar la molécula crónicamente contra el no continuarla, pero la necesidad de ir disminuyendo en dosis de fármacos en el manejo de la insuficiencia cardíaca, en la probabilidad de visitas a urgencias y de hospitalización. Cuando tenemos los costos médicos asociados a la hipercalemia, pues la disminución es del 50% en cuanto a costos médicos asociados a hipercalemia, es decir, visitas a urgencias y hospitalización. Naturalmente, sí se incrementan los costos en el manejo crónico del fármaco, ¿sí?, que permita el uso de otros fármacos para la condición de base como enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, pero en el balance, en cuanto a costo-efectividad, es mejor usar la molécula cuando esté indicada y que nos permita el manejo óptimo de las otras condiciones. ¿Cómo se administra el fármaco? Pues la fase de corrección implica que usemos dosis de 10 gramos 3 veces al día por 48 a 72 horas, en donde logramos normocalemia en la gran mayoría de los pacientes, y en fase de mantenimiento tendremos la dosis de 5 gramos día o interdiarios, o incluso si el potasio no logra regularse, hasta 10 gramos diarios para el control crónico de la hipercalemia. A manera de conclusión, la hipercalemia es uno de los trastornos hidroelectrolíticos más comunes en la práctica clínica, con complicaciones potencialmente fatales, más común en pacientes con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca, en nuestro día a día, con diabetes mellitus. Cuando uno ve qué porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca se hospitalizan acá en la clínica, el 40% son diabéticos, el 50% tienen enfermedad renal crónica, además de la insuficiencia cardíaca. Y estos pacientes, como ustedes saben, requieren la modulación del eje adrenina-angiotensina-aldosterona para disminuir complicaciones como hospitalización y muerte. Los tratamientos hasta ahora poco disponibles, no teníamos muchas alternativas dentro del armamentario terapéutico, no producen descensos importantes del nivel del potasio sérico, lo hacen en forma transitoria, hay un fenómeno de rebote y no están asociados a complicaciones graves, sobre todo desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces ingresa una nueva molécula ya aprobada. En la clínica ya lo tenemos dentro del Bademecum, tanto ambulatorio como intrahospitalario. Ya hay experiencia con el uso de la misma, con el efecto benéfico de que hemos evitado diálisis en algunos pacientes con el solo uso de la molécula, lo que naturalmente disminuye los costos y la probabilidad de complicaciones en los pacientes. Esta molécula permite la modulación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, tan importante en condiciones como enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, y con los beneficios pues, que nos aporta el poder permitir continuar con los medicamentos para estas condiciones. Con esto termino, les agradezco su atención, estoy atento a si hay algún comentario, alguna pregunta.